La alta mortalidad infantil por contaminación de agua potable y deficiente tratamiento de descargas residuales estaría relacionada con la polución de la cuenca del Atoyac, alertó el investigador de la Universidad Autónoma de Puebla, Ernesto Mangas Ramírez. Se concluye que el agua transportada por los ríos Atoyac y Alceseca, así como la de Valsequillo, sí representan un daño a la salud de animales y humanos. En el Alceseca se comprobó afectaciones a la fertilidad de animales acuáticos, mientras que en el Atoyac se rebasa la normativa de seguridad sanitaria. Lleva una gran cantidad de patógenos que pueden causar todo tipo de enfermedades, de todo tipo. El río Atoyac es uno de los más contaminados de la República Mexicana. Y la cantidad de bacterias que llega a tener el río Atoyac supera por muchas veces la norma oficial mexicana para seguridad sanitaria, ¿no? Lo máximo permisible, por ejemplo, para una presa es una unidad de medida que se llama 50 unidades formadas de colonia, son 25 millones de unidades, 1 millón, de unidades formadas de colonia. Y el río llega a tener 25, y Valsequillo en ciertas ocasiones llega a tener 12 o 13, supera por mucho, o sea, 12 o 13 veces lo que es la norma. El agua por sí misma sí es potencialmente puede causar un daño, que sí existen trabajos de acúmulo, por ejemplo, de pocos metales pesados a lo largo de la zona de agricultura, y en leche de vaca, de la zona de Tecamachaco se han hecho varios estudios, se han encontrado que ya hay un efecto del exceso de contaminación, ¿no?, a lo largo del tiempo, pero eso ha sido un efecto acumulativo. Para el investigador, el plan de saneamiento de la cuenca del Atoyac, impulsado por Moreno Valle y la Federación a través de la Comisión Nacional del Agua, es totalmente paisajista. Honestamente, ahora lo que he visto en los programas ha sido la parte paisajística y he visto poco en la parte de calidad del agua. Entonces, hasta que esta parte de calidad del agua no sea evidente, las cosas van a seguir. Puebla tiene el 5º lugar en mayor mortandad infantil de menores de 5 años por cuestiones de contaminación de agua, lo cual ya es grave. Y lo importante es que esto puede estar en esta cuenca, relacionado con esta cuenca. En entrevista con NG Puebla, Mangas Ramírez advierte que con tecnología de menor costo y mayor voluntad social se lograría sanear en menos de 3 años el río Atoyac. Disminuir la tasa de erosión. Para disminuir la tasa de erosión hay muchas técnicas, lo han hecho en muchos países, son económicas, no es traer tecnología nueva totalmente. Por ejemplo, a lo largo del río se pueden hacer varios tipos de trampas de sedimentos, que no son otra cosa que una serie de gaviones que corren paralelo al río y que tapan los sedimentos que ya no llegan a la presa. Se pueden generar algunas caídas de agua artificiales cuya oxigenación mataría bacterias nocivas, permite una más rápida descomposición de la contaminación orgánica sin que intervenga el lirio, por ejemplo. Dentro del lago, lo recomendable, algo que hemos comentado desde los tiempos de Bartlett, es que el lirio sí está cumpliendo una función importante y manejamos que se pueden dejar zonas de lirio cerca de las zonas de las descargas y eliminar el resto del río, pero por extracción, no por trituración. Los planes actuales que hablan de sanear a los ríos, lo que yo he observado y visto, es que se han abocado a la parte turística, a la parte de la construcción de los paseos, lo cual no es una mala idea, generar la conciencia del río, pero generar la conciencia no va a limpiar el agua, ¿sí? O sea, ir a patinar, ir a una bicicleta no va a hacer que el río sea más limpio. Tampoco nosotros desde nuestras casas podemos limpiar el río. O sea, el ciudadano común promedio no puede dejar de usar en la medida de lo posible detergentes, jabones, porque es la opción social que tenemos para nuestras actividades. Sin embargo, la industria sí puede hacer algo por lo suyo. La Volkswagen ha hecho cosas muy buenas, por ejemplo, tiene la mejor planta de tratamiento que yo he visto en México, es de ellos. Sanear el río para mí es un asunto más de voluntad que de tecnología. La tecnología se ha hecho. En el 2005
participé en Zaragoza, en España, en el Congreso Mundial de Restauración Ecológica. El primer premio se lo llevó la restauración de un río que pasa en la Franja de Gaza, una franja conflictiva en una zona de guerra. Había 2 investigadores, lo hicieron con recursos propios, o sea, no participó el gobierno, sino la gente y la sociedad, en una zona de guerra de los 2 países, y limpiaron un río que estaba en las mismas condiciones que el Atoyac, en un lapso de 3 años, un periodo de 3 años, con técnicas de desviar el agua de drenaje, o sea, todo el agua de drenaje la llevaron a pequeñas plantas de tratamiento, que improvisaron ellos, con carbón activado, con grava, con arena, para ir saneando. Rehicieron algunos nichos, reintrodujeron algunas plantas. Cuando terminó había hasta tortuga. Es fácil sanear un río, y te voy a decir por qué, porque el agua no es estática, el agua pasa. Entonces, cuando hay una descarga de una industria, la descarga pasa y se va. En época de lluvia, lo que nosotros tenemos en el río es buena parte de agua limpia, de agua que lleva color café porque arrastra tierra de los campos, pero lleva muy poca contaminación. Entonces, esas grandes avenidas que se generan de agua se llevan los sedimentos y los lodos que realmente llegan a ser tóxicos, los de hasta abajo. ¿A dónde lo llevan? Al lago. Pero desaparecen del río. Si nosotros ponemos colectores, en la época de seca eliminamos esa, y ya cuando vienen las avenidas ya no hay un problema en la presa. En los primeros meses de 2012, el gobierno del estado pondrá en funcionamiento el paseo del río Atoyac, una obra de 100 millones de pesos que impactará solo 5 de los 50 kilómetros de dicha afluente. El agua seguirá contaminada para cuando el parque abra sus puertas. La pregunta es, si esa agua será apta para los niños y si el suelo que se inunde con la crecida del río estará libre de tóxicos. La Conagua dice que no hay peligro. En ese punto donde está el parque ribereño, ¿qué tan, porque se van midiendo, ¿no?, en la clasificación, qué tan grave es ahí el punto de contaminación? Sobre todo por la preocupación de que van a ir niños, personas, a estar ahí cerca, ¿no? En esa parte yo no creo que se ponga en riesgo la salud de los visitantes. Ya, desde luego, es una etapa donde está el río corriendo agua. En época de lluvia, afortunadamente se diluye por la cantidad de agua que recibe de los escurrimientos, pues a lo largo del propio río que nace en los límites del estado de Puebla y el estado de México. Pero desde luego en esa parte yo no creo que haya ningún problema. Inclusive, si usted va a caminar en este momento en el río, no percibe aromas, raros, y sobre todo tampoco se va a poner en riesgo en ningún momento ni la salud ni la vida de los que pudieran visitar este paseo ribereño. Para NG Puebla, investigación Guadalupe Gálvez, producción Óscar Ayala.